Todo empezó con una promesa que sonaba demasiado bonita. Yo no estaba buscando amor. Para serte sincero, ni siquiera sabía que lo necesitaba. Había venido a este país con lo justo. Un bolso, unos zapatos rotos. Y una fe terca, ciega, de esas que solo tienen los que no pueden permitirse dudar. Trabajaba de sol a sol, en lo que fuera, jardinería, construcción, limpieza. El cansancio era tan normal como el pan del desayuno, o más bien, como su ausencia. Fue en uno de esos turnos eternos, limpiando oficinas por la noche, donde la vi por primera vez. Lucía como si el mundo no le pesara. Vestía elegante, segura, con una sonrisa que no enseñaba los dientes. Pero sí sabía cómo atraparte. Yo andaba agachado, recogiendo papeles en la esquina de una sala de reuniones. Cuando escuché su voz por primera vez. «Siempre trabajas tan tarde», me dijo. No me lo esperaba. Nadie me hablaba en ese lugar. Nadie. Le respondí lo justo. Ella insistió. Me preguntó mi nombre, de dónde era. Y no sé cómo, pero en 5 minutos me estaba riendo de algo que ni siquiera recordaba. Los días siguientes empezó a aparecer más seguido. Me esperaba a la salida, con un café caliente o una soda. A veces hablábamos media hora. A veces, solo me sonreía, me tocaba el hombro y se iba. Parecía interesada. O quizás yo necesitaba tanto creerlo, que no supe distinguir entre lo que era real y lo que yo quería que fuera real. Una noche, mientras compartíamos una pizza en un banco de la calle, me dijo algo que me hizo temblar. No de miedo, sino de ilusión. Tú no deberías estar limpiando pisos. Tú mereces más. Nunca nadie me había dicho eso. Jamás. Yo tenía 39 años y esa era la primera vez que sentía que alguien me veía. A las semanas, ya venía a verme los fines de semana. Salíamos al parque, al centro. Se reía con facilidad, pero también tenía un lado serio. A veces me hablaba de planes, de proyectos, de negocios. Si juntamos nuestros ahorros, podríamos empezar algo juntos, me dijo una vez. ¿Un negocio? Sí. Un salón de belleza, una tienda, algo pequeño, pero nuestro. No me asustó la idea. Me asustó lo rápido que me imaginé haciéndolo con ella. Era como si llevara años esperando que alguien me ofreciera una vida. Una dirección. Una promesa. Al principio, dudé. Pero ella sabía cómo hablar. Cómo tocarte el ego sin parecer manipuladora. Cómo hacerte sentir importante, aunque por dentro, algo me decía que tuviera cuidado. Confía en mí, me decía, mientras me acariciaba la mano. Yo no te voy a fallar. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que yo le creí. Le creí porque necesitaba creerle. Porque uno, cuando está roto, no busca verdades. Busca refugios. A los 3 meses de conocerla, nos mudamos juntos. Era un cuartito prestado, sin ventanas, con un colchón en el suelo y una olla vieja para cocinar. Pero a mí me parecía un palacio. Porque no dormía solo. Porque ella estaba ahí. Hablábamos de futuro. De abrir cuentas a su nombre para que fuera más fácil. De comprar herramientas, equipos, productos. De que yo pusiera mis ahorros. Y ella se encargaría del resto. Yo trabajaba más que nunca. Doble turno. A veces triple. Ella, en cambio, empezó a quedarse en casa organizando todo. Yo no veía resultados. Pero veía su sonrisa. Y con eso me bastaba. Un día, mi madre me llamó desde el país. Me preguntó si estaba bien. Le mentí. Le dije que sí. Porque incluso en medio de mi duda, yo quería que esa historia funcionara. Quería decirle que, por fin, la vida me estaba devolviendo algo. Aunque por dentro, había algo que ya empezaba a doler. Una noche, mientras ella dormía, revisé su bolso. Me sentí un traidor. Pero necesitaba saber si todo lo que sentía era paranoia o verdad. Y ahí estaba. Unos papeles con mi firma. Una tarjeta nueva a su nombre.
y una conversación en su celular con alguien a quien le decía: ya casi saco todo de este idiota. Mi mundo se vino abajo. Pero no dije nada. Solo guardé todo. Y fingí que no había visto nada. Porque sí, fui un tonto. Pero también fui un hombre enamorado. Y eso, a veces, es peor. Al día siguiente, me desperté solo. Ni ella ni el bolso. Ni su celular. Ni mis papeles. Ni los ahorros. Nada. Solo el colchón frío. El eco del silencio. Y esa promesa. Aquella que sonaba demasiado bonita para ser verdad. Retumbando en mi cabeza. Como una burla. Una mañana me desperté y ya no estaba, ni ella ni el dinero. Desperté con una sensación rara. Como cuando sueñas algo que no entiendes. Pero te deja con el pecho apretado. La luz del sol entraba por la rendija de la puerta mal cerrada. Había un silencio extraño. Uno que no se siente como paz, sino como si alguien te hubiera vaciado la casa. Y el alma. Llamé su nombre una vez. Otra. Y nada. Pensé que había salido a comprar algo. Pero el tiempo pasaba. Y no había señales de que volvería. La cama estaba tendida. Sus cosas. Desaparecidas. El bolso donde guardaba los documentos. Las llaves del cajón donde escondía mis ahorros. El celular que siempre dejaba cargando. Todo se había ido con ella. Corrí al pequeño closet improvisado en el rincón del cuarto. Mis papeles. Mi cédula. El dinero que había escondido en el fondo de una caja de zapatos. Dentro de una bolsa negra. Bajo un montón de ropa vieja. Vacío. Ni una moneda. Ni una nota. Solo la sensación estúpida de haber confiado demasiado. De haber dormido al lado de quien te desarma con caricias. Mientras por dentro afila el cuchillo. No lloré de inmediato. El cuerpo se me quedó frío. Como en pausa. La mente daba vueltas en un solo pensamiento. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero sí era. Revisé la cuenta del banco. 0. Una transferencia de madrugada a una cuenta desconocida. Intenté llamar al número de su madre, el único que ella me había dado por si acaso. Me respondió una mujer con acento distinto. Y me dijo que ese número había cambiado hacía meses. Me colgó. O tal vez fui yo. Ya no lo recuerdo. Me senté en el suelo. Entre el colchón desordenado y los restos de una noche que no sabía que sería la última. Tenía hambre. Tenía rabia. Pero más que nada, tenía vergüenza. No tenía a quién llamar. No tenía con qué volver. Y lo peor, no sabía cómo explicarme a mí mismo que me lo había buscado. Porque algo en mí lo sabía. Sí, lo sabía. Cada palabra dulce, cada gesto calculado, cada promesa sin sustancia. Había estado ahí, frente a mis ojos. Pero uno no ve lo que no quiere ver. Pasaron horas. No recuerdo si comí, si dormí, si grité. Solo recuerdo el sonido de mi propia respiración. Y ese vacío en el estómago que no era hambre. Era pérdida. Al anochecer, salí a la calle con la misma ropa del día anterior. No tenía a dónde ir. Los amigos que tenía eran conocidos de trabajo. Nadie íntimo. Nadie a quien pudiera llamar y decirle. Me quedé sin nada. Porque no solo me había robado el dinero. Me había robado algo más difícil de recuperar. La confianza. La ilusión. La imagen que yo tenía de mí mismo como alguien fuerte, digno, valioso. Me sentí como un niño abandonado en una estación de tren. Un extraño en su propio cuerpo. Esa noche, dormí en una banca del parque. Era otoño. El aire era frío, pero no helado. Como si el mundo aún dudara si terminar de destruirme o darme una pausa. No dormí, en realidad. Cerré los ojos y fingí estar en otro lugar. Un lugar donde no existía ella. Ni el engaño. Ni la traición. Donde todavía quedaba algo de mí. Pero al abrirlos,
Seguía ahí, solo, humillado, sin un centavo, sin dirección, y con una frase retumbando en mi mente, una y otra vez, como una burla cruel. Confía en mí. Yo no te voy a fallar. ¿Y sabes qué fue lo peor? No fue perder el dinero, ni los papeles, ni el colchón. Fue perderme a mí mismo, dudar de mi valor, sentir que quizás me lo merecía. Esa fue la primera noche que pensé en rendirme, en desaparecer, en que tal vez el mundo estaría mejor sin alguien como yo. Tan ingenuo, tan roto, pero algo dentro de mí, una vocecita que apenas se escuchaba, me decía, esto no puede ser el final, no así. Y tenía razón, aunque todavía no lo sabía. Esa pesadilla apenas comenzaba. Dormí en mi coche durante 3 meses, con mi orgullo hecho pedazos. No fue inmediato. Las primeras 2 noches las pasé en el parque. Pero al tercer día el miedo me ganó. El frío, los ruidos, la sensación constante de estar siendo observado. O peor, ignorado. Entonces recordé que aún tenía el coche. Un viejo Corolla del 98, oxidado, con el asiento del conductor partido. Y una radio que hacía más estática que música. Lo tenía estacionado a varias calles del cuarto donde vivíamos. Ella nunca lo quiso usar. Decía que se avergonzaba. Yo nunca se lo dije. Pero ese coche había sido mi primer logro en este país. Lo compré después de un año entero de caminar bajo el sol y la lluvia, guardando monedas en una lata de café. Ahora ese coche era mi casa. Los primeros días me decía que era temporal, que solo necesitaba juntar fuerzas, buscar otro trabajo, reorganizarme. Pero con cada amanecer, esa esperanza se iba haciendo más pequeña, y la realidad más dura. Dormía reclinado en el asiento, con una manta delgada que encontré tirada cerca de un contenedor. Me cubría la cara para evitar las luces del alumbrado. Y el mundo. Me lavaba en los baños de gasolineras. A veces solo me echaba agua en la cara. Y me quedaba mirando mi reflejo, como si esperara encontrar alguna versión de mí que no me diera tanta pena. Había días en que no hablaba con nadie. Días en los que lo único que decía en voz alta era, no llores, no llores, no llores. Como si repetirlo hiciera alguna diferencia. El estómago protestaba, pero el orgullo, ese era el que más dolía. Porque cuando uno llega a este país, aunque venga desde abajo, tiene sueños, tiene dignidad, y verla desmoronarse, día tras día, mientras duermes en un coche que huele a desesperanza, es algo que no se olvida. Empecé a notar que la gente no me veía. Literalmente. Podía estar parado en una esquina, con la mochila colgando. Y era como si mi existencia se volviera transparente. Un par de veces intenté entrar a una cafetería y quedarme más de lo que consumía. Me sacaron. No con gritos. Con miradas. Con ese lenguaje sutil con el que te dicen, no eres bienvenido aquí. No perteneces. Y uno lo entiende. Uno aprende a hacerse pequeño, a pasar desapercibido, a dejar de pedir y de esperar. Recuerdo una noche especial. Fue como una marca en mi memoria. Llovía. No una lluvia fuerte, de esas que te limpian, sino una llovizna persistente, helada, molesta. El coche tenía filtraciones en el techo. Una gota constante me caía justo sobre el cuello. Intenté moverme, cubrirme con una bolsa plástica, pero nada funcionaba. Y entonces me reí. Me reí solo, como un loco. No por humor, sino por rendición. Por el absurdo de todo. ¡Bravo! Dije en voz alta. Lo lograste. No sabía si se lo decía a ella, o a mí mismo. Durante el día, buscaba trabajo. Concurría a lugares donde ya había preguntado antes. Volvía a tocar puertas.
Aunque ya nadie respondiera, caminaba con los pies ampollados, sin almorzar, con una botella de agua que rellenaba en cualquier parte. Pasaba frente a familias riendo en parques, a parejas caminando de la mano, a niños comiendo helado. Y me preguntaba, ¿cómo llegué a esto? ¿Cuándo fue que dejé de importar? Una parte de mí todavía esperaba que ella volviera, que apareciera con una explicación, con un arrepentimiento, con algo. Pero no lo hizo. Y lo que es peor, empecé a darme cuenta de que no era la única, que hay gente así, que toma, que exprime, y luego se va. Un día, mientras limpiaba el parabrisas desde adentro, vi a un grupo de trabajadores saliendo de una obra. Se reían. Estaban sucios, cansados, pero tenían propósito. Los miré con una mezcla de admiración y dolor. Yo había sido uno de ellos. Yo conocía ese cansancio, ese olor a cemento y esfuerzo. Y me juré, sin fuerza, pero con rabia, que algún día volvería a ganarme mi lugar, que no iba a terminar mi historia dentro de un coche oxidado, siendo un fantasma con nombre. Pasaron 3 meses así, 90 noches de frío, de sueños rotos, de café barato, y lágrimas escondidas. Pero también fueron 3 meses en los que descubrí algo, que cuando uno toca fondo, hay una pequeña llama, una chispa mínima, que sobrevive incluso en la oscuridad más espesa. Y esa chispa, con el tiempo, con voluntad, y con algo de ayuda, puede convertirse en fuego. Pero para eso, primero tenía que dejar de esconderme. Tenía que volver a buscarme. Y perdonarme. Por haber creído. Por haber caído. Y por, a pesar de todo, seguir vivo. Un anciano desconocido me ofreció un café, y algo cambió en mí. Era una mañana cualquiera. Gris. Fría. Una de esas que empiezan con el cuerpo temblando. No solo por el clima, sino por el alma rota que uno arrastra. Me había quedado dormido con el asiento del coche ligeramente reclinado, envuelto en una cobija que apenas cubría las piernas. El parabrisas estaba empañado por dentro. El vapor de mi aliento formaba pequeñas nubes que desaparecían en segundos. No había comido nada la noche anterior. Solo agua de una botella ya tibia. Mis tripas hacían ruidos sordos. Pero ya me había acostumbrado a ignorarlos. A esas alturas, no dolía el hambre. Dolía el olvido. Dolía seguir respirando como si eso fuera suficiente para vivir. Salí del coche y estiré los brazos como lo hacía cada mañana, intentando que los músculos recordaran que aún estaban vivos. Tenía la barba desordenada, las uñas sucias. Y el alma, hecha polvo. Caminé unas cuadras. Siempre tomaba la misma ruta, pasando por un pequeño centro comercial que abría temprano. No para entrar, sino para usar los baños de la estación de servicio. Ese día había algo diferente. No lo noté de inmediato. Solo sentí una especie de pausa en la rutina, como si el tiempo se detuviera por un instante. Estaba en la esquina, cerca de la cafetería del minimarket. No tenía intención de entrar. Ya sabía que me mirarían con desconfianza. Pero entonces, lo vi. Un hombre mayor. Cabello completamente blanco, pero abundante y bien peinado. Vestía ropa sencilla pero limpia. Tenía un termo en la mano y un periódico doblado bajo el brazo. Me miró. No me observó como otros. No con lástima, ni con miedo. Me miró como si yo fuera alguien. Como si fuera real. Yo quise apartar la vista. Pero él ya había dado un paso hacia mí. ¿Café?, me dijo, levantando el termo. Al principio dudé. Mi cuerpo se tensó. Tantas veces me habían ofrecido cosas con condiciones, con burlas escondidas, que no supe si confiar. Está calientito, agregó con una sonrisa leve. No es gran cosa, pero ayuda. No tenía nada que perder. Extendí las manos.
Sus dedos eran ásperos. Manos de trabajador. Sirvió el café en un vasito de cartón. Y me lo tendió como si me estuviera ofreciendo oro. Gracias, dije, con la voz rota. Él no respondió. Solo se sentó en la banca cercana. Y me hizo un gesto para que me sentara también. Lo hice. Con cuidado. Como si temiera romper la paz de ese momento. El café estaba fuerte. Amargo. Con un toque de canela. Calentó mi garganta. Y algo más. Sentí las lágrimas subir. No por el sabor, sino porque ese café era el primer gesto de humanidad que recibía en semanas. ¿Trabajas por aquí?, preguntó. Trabajaba, respondí sin mirarlo. Asintió, como si no necesitara más explicación. A mí también me tocó dormir en un coche, hace muchos años, dijo, casi como una confesión. Lo miré. No esperaba eso. ¿En serio? Claro. Llegué a este país con $2 y un par de zapatos rotos. Dormí en mi camioneta 3 inviernos. Comí pan duro. Pero aquí estoy. Guardó silencio. Y yo también. El café ya no era solo una bebida. Era un puente. Un recordatorio de que mi historia no era única. Y que eso no la hacía menos valiosa. ¿Sabes qué me salvó?, preguntó después de un rato. Negué con la cabeza. La costumbre de dar gracias, incluso cuando no tenía a quién. Decía gracias por despertarme. Por no morirme en la noche. Por una taza de café. Por un poco de sombra en el verano. La gratitud es como una cuerda. Si te aferras a ella, no te ahogas tan fácil. Me quedé mirándolo. Nunca nadie me había hablado así. No en ese tono. No con esa calma. ¿Y cómo saliste de ahí?, le pregunté. Paso a paso. Primero acepté que no era menos por estar en el suelo. Después, dejé de esperar que alguien me salvara. Y por último, me propuse convertirme en alguien que pudiera ayudar a otros. Me miró a los ojos. ¿Cómo ahora contigo? El café se terminó. Él se levantó. Sacudió su pantalón, como si eso cerrara el momento. Volveré mañana, misma hora, dijo. Si estás por aquí, traigo más café. Asentí. No sabía si podría volver. Pero esa promesa simple me dejó un nudo en el pecho. Lo vi alejarse lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente solo. Ese día no encontré trabajo. No conseguí comida. No resolví mi vida. Pero algo sí cambió. Mi espalda se enderezó un poco más. Caminé más firme. Miré al frente en vez de al suelo. Todo por un café. Y por alguien que me vio. Cuando yo ya había dejado de verme a mí mismo. Volver a confiar fue más difícil que volver a caminar. No es tan difícil levantarse cuando uno se cae físicamente. El cuerpo, por instinto, busca el equilibrio. Uno tropieza, se apoya en las manos, se sacude, y sigue. Pero cuando el golpe es al alma, cuando lo que se quiebra es la confianza, el proceso es distinto. Porque no sangras por fuera. Sangras por dentro, donde nadie ve. Y esa herida tarda mucho más en sanar. Después de ese café con don Elías, porque así supe que se llamaba aquel anciano, algo se encendió en mí. No fue una llama grande. Fue apenas una chispa. Pero suficiente para dar un paso distinto. Empecé a buscar trabajo con más empeño. Aunque con el miedo pegado a la espalda. Cada vez que hablaba con alguien, sentía que me escaneaban. ¿Quién es este tipo con cara de haber dormido en un coche? ¿Será confiable? Y lo peor no era lo que pensaban los demás. Lo peor era lo que yo pensaba de mí. Un día, afuera de una ferretería, vi un cartel pegado en la puerta trasera. Se necesita ayudante para carga y descarga. Pago diario. Sin pensar mucho, entré. El encargado, un hombre joven, me miró de arriba abajo. No me preguntó nada. Solo dijo: empiezas mañana. 7 de la mañana. No llegues tarde.
Asentí. Quise sonreír, pero algo dentro de mí no me lo permitió. Esa primera jornada fue dura. Cajas pesadas, escaleras infinitas, espalda húmeda de sudor desde las 8 hasta las 5. Pero no me quejé. No podía darme el lujo. Cuando terminó el día, me pagó en efectivo. Billetes arrugados, sudados, pero míos. Los conté sentado en una banqueta, con las manos temblorosas. No eran muchos, pero eran los primeros que ganaba desde que me quedé solo. Después de que ella se fue con todo. No lo sabía entonces. Pero ese billete fue mi primer ladrillo emocional. Sin embargo, el miedo seguía ahí. No confiaba en nadie. Si alguien me saludaba muy sonriente, pensaba, ¿qué quiere? Si me ofrecían ayuda, respondía, no, gracias, estoy bien, aunque no lo estuviera. Había aprendido, con dolor, que las personas no siempre son lo que aparentan. Dormía con el celular escondido en el zapato. Comía solo, lejos de los demás. Y cada vez que recordaba su rostro, el de ella, su sonrisa antes de traicionarme, sentía una punzada en el pecho. Una tarde, después del trabajo, me encontré con don Elías otra vez. Estaba sentado en la misma banca. Esta vez no traía café. Solo el periódico. Me vio y me saludó con un leve movimiento de cabeza. Me acerqué. Me senté a su lado, sin hablar. ¿Cómo va todo?, preguntó, sin mirarme. Lento, pero avanzando, respondí. Él sonrió. Así es como se construyen los cimientos. Lento, pero firme. Hizo una pausa. ¿Ya estás hablando con la gente? Me quedé en silencio. Un poco, dije. ¿Me cuesta confiar? Asentí. Sí, después de lo que pasó. Me cuesta mucho. Él bajó el periódico. Claro que cuesta. Volver a confiar en otros es como volver a caminar después de un accidente. Las piernas tiemblan. Tienes miedo de caer otra vez. Pero si no caminas, te quedas en el suelo para siempre. Suspiré. ¿Y si vuelvo a confiar, y me vuelven a fallar? Me miró. Te van a fallar. Es parte de la vida. Pero también vas a encontrar personas que valen la pena. Y no las vas a encontrar si te encierras. Esa noche no dormí en el coche. Un compañero del trabajo me ofreció dormir en el sofá de su cuarto compartido. Era incómodo, pequeño, caliente y con olor a humedad. Pero no era la calle. Y no era solo. Acepté. Agradecí. Y por primera vez en meses, me dormí con la puerta cerrada por dentro. Y con un pequeño rayo de fe colándose por la ventana. Volver a confiar en otros me estaba costando. Pero lo más difícil era volver a confiar en mí. Confiar en que no era un tonto por haber amado. Confiar en que no merecía lo que me pasó. Confiar en que aún tenía algo valioso que ofrecer al mundo. La reconstrucción no fue rápida, pero fue real. Paso a paso. Gesto a gesto. Trabajo a trabajo. Como quien aprende a caminar otra vez. Con dolor. Con miedo. Pero también, con dignidad. El día que la vi en la fila del refugio, no sentí odio, sentí paz. Era invierno otra vez. Frío, pero no como aquel primer invierno donde me dolía hasta el alma. Este era otro tipo de frío, uno que se siente desde afuera, pero no logra entrar. Habían pasado casi 3 años desde que toqué fondo. 3 años desde que dormía en mi coche. Desde que no confiaba ni en mi sombra. Desde que pensaba que ya no tenía nombre, solo fracaso. Ahora las cosas eran distintas. No perfectas, pero dignas. Tenía un pequeño apartamento alquilado con mi nombre. No lujoso, pero limpio, ordenado, mío. Había conseguido un trabajo estable como supervisor de mantenimiento en un complejo de edificios. Y lo mejor, yo mismo había recomendado a otros compañeros inmigrantes para nuevos puestos. Personas que estaban donde yo estuve. Ahora tenían una oportunidad. No era millonario, no era famoso.
pero podía caminar con la cabeza en alto. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier venganza. Ese día, pasé por el refugio comunitario porque había quedado en dejar unas cajas con ropa y mantas. No era la primera vez. Desde que salí de esa etapa, cada invierno me acercaba a donar un poco. Un gesto simple, como aquel café que un día me devolvió la esperanza. Mientras esperaba a que vinieran por las cajas, la vi. Ella estaba en la fila. Una fila larga, de esas que duelen solo de verlas. Tenía el cabello sucio, la mirada perdida. Una chaqueta vieja que claramente no era su talla. Sostenía una pequeña bolsa de plástico. Esas que uno solo guarda cuando no tiene más. Mi corazón se detuvo por un segundo. Todo dentro de mí se tensó. No la veía desde el día que se fue con todo lo que tenía. Mis ahorros, mis documentos, incluso parte de mi dignidad. Me había dejado sin techo. Pero no sin historia. Y ahora, ahí estaba ella. En la misma fila en la que yo estuve. Me escondí un poco entre las cajas. No porque quisiera evitarla, sino porque necesitaba respirar. Porque necesitaba entender qué sentía realmente. Esperaba sentir rabia. Esperaba sentir odio, rencor. O al menos esa vieja sed de justicia que antes me quemaba por dentro. Pero no. No sentí nada de eso. Solo sentí paz. Paz, por haber salido del agujero sin volverme como ella. Paz, por haber reconstruido mi vida sin pisar a nadie. Paz, por saber que no necesitaba que ella me pidiera perdón para soltarlo todo. Ella no me vio. O quizás sí. Pero si lo hizo, no me reconoció. Y yo no necesitaba que lo hiciera. No necesitaba que dijera nada. Porque ese día entendí que mi verdadera victoria no era tener un techo, ni un empleo, ni siquiera haber salido del pozo. Mi verdadera victoria era poder mirarla sin cargar odio en el pecho. Volví al coche con las manos frías, pero el corazón tranquilo. Respiré hondo. Puse la llave en el encendido. Y antes de arrancar, me permití una lágrima. Solo una. De esas que no duelen, que no suplican, que no castigan. Una lágrima de cierre. Porque a veces la vida no necesita gritos ni aplausos. A veces, basta con poder decir en silencio: no me destruiste. Sobreviví. Y estoy bien. Y si tú estás leyendo o escuchando esto desde un lugar oscuro, si has sido traicionado, olvidado o empujado al suelo, quiero que sepas algo. Nadie puede robarte lo que construyes por dentro. Ni el dinero, ni el amor perdido, ni la soledad más profunda. Mientras respires. Mientras creas, aunque sea un poco. Mientras una taza de café pueda darte calor. Todavía estás a tiempo de reconstruirte. No porque debas demostrarle algo a los demás, sino porque tú también mereces ese día de paz. Ese momento en el que, al mirar atrás, ya no sientas odio, solo gratitud por haber resistido. Y cuando llegue ese día, quizás tu historia también toque a alguien más. Como hoy, tal vez, esta tocó la tuya.